Alex, Parto la pantalla. Kevin, Y estamos cambiando otra vez. pero... Proteus. Sí, muchachos, ¿están viendo Proteus? Sí, Sí, señor. Listo. profe. Entonces, les acabo de mostrar de que este transistor, que es del tipo NPN, funciona como switch cuando él en su base recibe 5 voltios. Entonces, cuando recibe los 5 voltios, ¿sí? Pues él se comporta como un interruptor, ¿sí? Y Ay, amplificador no, a su espérame que corriente, ¿sí? estoy En en ese este momento, proceso ahí en porque los 5 mira que voltios. me queda más difícil manejar mi computadora. ¿No? Bueno, Sinceramente me tocó hacer un cursito muchachos, porque... bueno, entonces, en ese momento le está llegando 5 voltios, lo que hace que la bobina, ¿sí? Miren, aquí cómo está funcionando, vean. Los 12 voltios Ah, alimentan este terminal de la bobina del relé, ¿sí? Entonces, por ah, aquí circula una corriente que viene por aquí y como aquí el transistor está actuando como switch, entonces aquí en realidad hay un camino desde el colector. no. Entonces, la corriente viene por aquí y finaliza acá en ¿sí? Cerrando el circuito. Pero ¿qué pasa si yo aquí le hago llegar 0 voltios a la base? Entonces, ya la bobina, ¿qué va a pasar? Aquí pueden estar, aquí están los 12 voltios, sí, y la corriente está circulando por aquí y viene por aquí, pero cuando llega en este punto, la corriente ya no viene por aquí y llega a tierra para cerrar el circuito, porque ya el switch aquí está abierto, el switch del transistor está abierto. ¿Por qué? Porque hay un cero en la base. Entonces, al no llegar la corriente hasta tierra, ya no tiene por qué la bobina del relé activarse y pues estaría desactivada. ¿Sí? Recuerden que un circuito necesita estar aterrizado. Yo voy a prender con una pila, por ejemplo, voy a prender yo al polo positivo y el otro al polo negativo. De otra forma, el botón no va a prender. Entonces, lo que está pasando aquí con estos 0 voltios que le están llegando a la base del transistor es que la corriente no está terminando no está terminando su ciclo hasta tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en estos momentos, entre el colector y el emisor, hay un espacio abierto, no está conduciendo. ¿Sí? Entonces, si cierro aquí o le hago llegar los 5 voltios, ¿sí? Entonces sí cierro ese circuito. Entonces la corriente viene por aquí, ¿sí? Y pasa Sí, el gordo, colector sí al me emisor, deja, o sea, logrando que el sí, ya vi circuito que sí, esté ahí abierto. sí me deja ¿Sí? poner el signo, pero Ahora, de ahí otra cosa este es que no sé, el me NP. mandar un ¿Qué pasa correo si yo hago y cambio para de, restablecer la si yo señal, hago no sé. cambio de Tatiana, transistor? apaga el micrófono. Sí, espera un momentico, ya lo voy a... vamos a hacerle aquí. Listo. ¿Qué pasa cuando entonces lo vamos a reemplazar por un PNP? El anterior transistor es una referencia 2N2222. Acá tenemos el 2N2907, que es un NPN. Entonces, conecto aquí y conecto aquí. Entonces, lo que les decía, en ese momento le está llegando 5 voltios y la bobina no está activada. Pero si le hago llegar 0 voltios, a ver, ¿qué sucedió aquí? Un segundo, a ver.
No me está dejando conducir. Qué extraño, ¿qué será? Vamos a quitar esta conexión. Mientras tanto, a ver. Bueno, no entiendo qué puede haber pasado. Yo lo voy a verificar ahora más tarde. Sin embargo, vamos a ampliar un poco aquí el funcionamiento de lo que es el relé, ¿sí? Ahorita vamos a ver lo que es el relé. Les pregunto, volvamos a la pizarra. A ver, dejar de compartir. Volvamos a la pizarra. ¿Alguien ha escuchado hablar o tiene una idea de qué es un relé? Sí, profe. ¿Sí? En inglés es relay. ¿Relevo? Un ¿Relevo? relé, ¿sí? El relé es un relevo, ¿sí? Bueno, ¿qué es un relé? ¿Quién me puede decir? También es como tipo como si estuviéramos hablando de transistor, sino que es que ya hasta donde sé los relés, incluso lo he manejado siempre harto, más que todo se ven en las motocicletas. Y a esos también le llaman, creo que es solenoides. Correcto, sí, solenoide. Ajá. Sí, Sí, efectivamente, cuando usted a veces escucha, a veces usted escucha que un clic, ¿no? Cuando usted enciende algo, ¿sí? Usted a veces escucha como un clic, ¿sí? Ese clic es realmente la conmutación que está sucediendo al interior del relé, ¿sí? Entonces, el relé, vamos a definirlo, es un dispositivo electromecánico que permite conmutar alguna conexión. Recuerden que conmutar significa switchar, ¿sí? Ahora, ¿por qué es un dispositivo electromecánico? ¿O de qué está hecho el relé? Bueno, el relé es digámoslo así, es un dispositivo, ¿sí? Un encapsulado, o sea, es un elemento que tiene unos terminales, pero digamos que por dentro viene una bobina, esto es una bobina. ¿Sí? Esa es una bobina. Entonces aquí tenemos también un terminal donde aquí hay un switch normalmente abierto y hay otros que es un switch que es normalmente cerrado, ¿sí? Este switch normalmente abierto, ¿qué quiere decir? Que su nombre lo dice, normalmente está abierto, ¿sí? Y el otro normalmente ya viene cerrado. Entonces, ¿qué pasa? El relé son estos terminales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dos de esos terminales es esta bobina. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esta bobina, ¿sí? Una parte, uno de sus terminales tiene que estar conectado a tierra y el otro, pues, debe recibir la señal. El otro, pues, debe recibir la señal del voltaje que es. O sea, si el relé es de 12 voltios, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí debo ponerle 12 voltios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
Cuando la bobina está conectada al terminal positivo de alguna batería o una fuente, ¿sí? Y al terminal negativo, entonces, ¿qué pasa? Aquí la corriente recorre la bobina hasta llegar a tierra, ¿cierto? Y como esto es una bobina, recuerden que de pronto no lo sepan esto todavía aún, pero la bobina, cuando circula una corriente dentro de una bobina, se genera un campo magnético, ¿sí? Entonces, ese campo magnético hace que este switch que está aquí normalmente abierto, entonces se cierre, y este switch que es acá normalmente cerrado, pues se abra, ¿sí? Entonces, este switch pasa acá a abrirse, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, ¿sí? Cuando la bobina le cierra el circuito con su alimentación a tierra y a 12 voltios, este switch, repito, se cierra y este se abre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo por lo menos este switch lo tengo aquí a este switch, esta pata la tengo a 12 voltios también, y aquí le conecto un bombillo, ¿sí? Y obviamente el bombillo pues tiene un terminal también a tierra, ¿no? Y acá pongo otro bombillo, ¿sí? Y aquí también 12 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la bobina cuando la bobina se energiza, entonces este switch se cierra y claro, el bombillo este va a prender. En cambio, este que inicialmente, si vemos aquí esta conexión, pues este bombillo va a estar prendido, ¿sí? Pero a lo que la bobina se activó, este switch se abre y entonces se apagaría este. O sea que el efecto sería que inicialmente, si estos 12 voltios no le llegan todavía a la bobina, o más bien, si estos 12 voltios sí están conectados a un terminal de la bobina, pero lo que no está conectado es, por ejemplo, tierra todavía, ¿sí? Entonces, pues este bombillo va a estar apagado y este bombillo va a estar prendido. Pero cuando ya la bobina, ¿sí? Le hacemos la conexión a tierra, ¿sí? Entonces aquí se cierra el circuito, la bobina se energiza, genera un campo magnético y ¿qué va a pasar? De que ahora este bombillo se va a prender y el que se va a apagar es este, ¿sí? Entonces, ¿sí me comprenden cómo es el funcionamiento del relé, muchachos? Pues Sí, sí, señor. comprendí un poquito más. Sí. Ujú. Bueno, lo voy a ilustrar un poco mejor con el Proteus, ¿sí? Voy a compartir la pantalla de Proteus. Entonces, comparto pantalla y voy a olvidarme de estos otros elementos acá. Más bien los voy a aislar de aquí. Y miren, voy a buscar un relé que tenga el otro switch, ¿sí? Voy a buscar acá un relé. Entonces, escribo relay porque recuerden que Proteus es en inglés. Entonces, en los relés, pues aquí lo vemos, ¿sí? Aquí ya tengo el dispositivo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Aquí tengo, miren el símbolo, esta es la bobina, ¿sí? Estas dos rayitas significan un campo magnético y aquí tengo los otros dos switches, ¿sí? Entonces, voy a colocar aquí, bueno, voy a necesitar unas tierras. Voy a necesitar también este elemento. Ajá. Bueno, voy a colocar este switch. ¿Sí? Y voy a ver si busco, no sé si aquí Proteus tenga, ¿cómo es bombillo en inglés? Lámpara. Ajá, lámpara. Listo.
A ver. Entonces la lámpara necesita conectarse a tierra. Vamos a poner otra. Y entonces, aquí tenemos normalmente abierto y aquí normalmente cerrado. Las lámparas, si yo le doy doble clic, me dicen que son de 12 voltios. O sea, que si yo le doy doble clic aquí al relé, me dice que es de 12 voltios, aunque yo le puedo cambiar 24, pero así también debo alimentar acá la fuente, ¿sí? Bueno, entonces como son de 12 voltios, pues vamos a alimentar esto con 12 voltios. Este también. Y este también. Aunque yo podría hacer también esto, ¿no? Borrar esto y hacer la conexión así. Es también válido, ¿ya? Pero pues, dejémoslo como estaba, ¿sí? Bueno, hago la conexión aquí y hago la conexión acá, ¿sí? Entonces, mire lo que va a pasar. Vamos a darle play. Dice, bueno, es que a estos 12 voltios hay que especificarle si es más o menos. Más 12 voltios y más 12 voltios. Listo. Entonces, démosle play. Entonces, miren lo que tenemos aquí. Los switches no se han movido. O sea, aquí tenemos el switch normalmente abierto y el normalmente cerrado. Pero mire cómo la bombilla, a pesar de que la bobina no se ha activado, pues esta bombilla sí está prendida. ¿Por qué? Porque uno de esos switches está conectado a 12 voltios, la corriente viene y fluye por aquí y termina su camino en tierra. Entonces esta bombilla L2 está prendida, ¿sí? Ahora, miren lo que pasa aquí. La bobina sí, está alimentada a 12 voltios, pero mire qué pasa aquí, se encuentra con un switch, ¿sí? Y aquí ya la corriente pues termina su paso ahí y no llega a tierra. Entonces, si yo aquí lo que hago con este switch es cerrar, ¿sí? Mire lo que pasa. Claro, ya la bobina cierra su circuito hacia tierra y mire lo que pasó. ¿Ustedes vieron cómo se animó esto? O sea, ya este switch pasó acá a activarse, ¿sí? A cerrarse y permitir que esta prenda, y esta que estaba acá alimentada a los 12 voltios, llegó acá, ¿sí? Y la tensión de 12 voltios no le está llegando, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace un relé, ¿sí? Cuando la bobina se energiza, un campo magnético hace que estos switches cambien de posición. Y cuando usted escucha ese clic, así digamos en la moto, como dice Reyes, o en cualquier dispositivo, que uno a veces escucha como un clic, así un clic, eso quiere decir que estos switches internamente, porque recuerden que esto es un dispositivo donde estos elementos, switches y bobina están internos, ¿sí? Entonces, eso es como funciona el relé. Ahora, este switch que está aquí, muchachos, ¿sí? Es lo que hacía el transistor cuando yo le mostré al inicio el funcionamiento del transistor, ¿sí? Entonces, en electrónica de potencia, lo que es el relé y el transistor, pues son los elementos básicos para hacer de interfaz entre una parte digital y una parte que requiere alta potencia. Yo a un micro no lo puedo alimentar es decir, un micro no me bota a mí, un microcontrolador como Arduino no me bota a mí 12 voltios, ¿sí? Solamente 5 voltios. Entonces, pues eso lo hago gracias al transistor. Pero entonces, lo que hace el relé es simplemente switchar, ¿sí? Entre una fuente de alta potencia, como pueden ser 12 voltios o 24 voltios, ¿sí? Y hacer llegar la alimentación al dispositivo que lo requiere. En este caso tenemos simplemente unas lámparas, ¿sí? Ahora, yo podría usar también el relé incluso para alimentar cosas con fuente AC. Si, por ejemplo, la bobina, pues la bobina siempre normalmente va a ser de 12 voltios o 24, pero en DC, ¿sí? Pero si yo aquí
le pusiera aquí 110 voltios AC, pues lo que va a hacer este switch es simplemente decir, vea, ¿le hago llegar o no esos 110 voltios AC a esta lámpara? ¿Sí? Entonces, el relé es un dispositivo pues que me permite hacer ese puente, nuevamente repito, esa conexión entre una interfaz digital y una interfaz de alta potencia. ¿Sí? Entonces, miren nuevamente la animación. Si yo cierro aquí, si yo abro aquí el paso a tierra, pues no va a haber más campo magnético y los switches volverán a su estado normal, ¿sí? Entonces, este pasa otra vez acá, ¿sí? Y este pasa otra vez acá. Entonces, ¿qué pasa? Queda prendida esta lámpara y esta queda apagada, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, para complementar nuevamente el montaje que teníamos, ¿sí? Ahorita miro por qué no quiso funcionar este PNP, pero volvamos acá al NPN, ¿sí? Entonces, en el NPN teníamos este transistor así y teníamos esto así. A ver. Entonces, listo. Entonces, miren, muchachos, el transistor está haciendo las veces de este switch, ¿sí? Entonces, miren lo que sucede. Ahora, yo este switch lo estoy, como en ese momento no tengo aquí Arduino, ¿sí? Pues este switch es simplemente o sea, yo estoy emulando este switch aquí, haciendo las veces de que Arduino mande ¿Lo puedo poner aquí? mande 5 voltios o mande 0 ¿Lo voltios. puedo poner aquí? Entonces, ¿Por qué? miren lo que sucede aquí. Cuando yo le hago llegar Primer niño lo los hace 5 voltios a la así, base, así. es como si yo acá, Yo tenía stickers de hombre como para si yo acá, por regalar. favor, el Se los dio micrófono. una prima que ya se los dio al primo. Ah, bueno, también. Giancarlo, el micrófono. Entonces, pero me los había dado mi primo para repartirlos. A ver, Bueno, yo entiendo, pero No me iba pues... de Bueno, yo entiendo Giancarlo, el eso, pero micrófono. como... chacho, ayúdenme con el micrófono. No duela, ¿me entendés? Pues tenés que... Giancarlo, el Ya voy micrófono. a silenciarlo. Ya, profe. Qué pena, qué pena. Ya. Bueno, entonces, muchachos, volviendo al esquema que le mostraba del transistor con este otro relé, mire que cuando él recibe 5 voltios, o más bien, cuando recibe 0 voltios, ¿sí? La bobina, pues, está apagada, ¿sí? Al igual que acá, cuando aquí este switch está abierto, la bobina está apagada. Cuando cierro este switch, la bobina se enciende y es como si ese transistor acá recibiera 5 voltios en su base y permitiera este switch. O sea, este transistor está haciendo las veces de este switch, ¿sí? Entonces, en electrónica entonces, de potencia, ¿sí? ¿Cómo se complementan estos dos dispositivos? Entonces, se complementan de la siguiente manera. Voy a compartirles la pizarra nuevamente y se complementa de esta forma. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos Arduino, ¿sí? Y no sé, por el pin, supongamos que por el pin 3, o no sé, el pin 8, digamos. Por el pin 8, que es un pin de salida, yo voy a hacer esta conexión. Entonces, la resistencia, ¿sí? Voy a hacer esta conexión Vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo por acá. Este es el pin 8. Y aquí tengo una resistencia, ¿sí? Aquí tengo el transistor, ¿sí? Tengo aquí, pues este diodito que está alimentado a 12 voltios, ¿sí? Y tengo
el relé hice el dibujo al revés. Tengo el relé. Una parte va a ir conectada aquí, ¿sí? Y la otra aquí a los 12 voltios, ¿sí? Pero el relé, pues, tiene internamente dos switches. Y en todo caso, el relé es este dispositivo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo por programación digo que por el pin 1, por el pin 8 salga un 1 lógico, pues entonces van a llegar 5 voltios, ¿cierto? Y entonces esos 5 voltios llegan a la base del transistor, ¿sí? Al llegar a la base del transistor, aquí se cierra este switch entre colector y emisor y los 12 voltios pasan, o la corriente pasa por la bobina del relé, ¿sí? Llegando hasta tierra, ¿no? Aquí faltó tierra. Eso me permite que este switch se cierre y este se abra. Pero entonces, si yo aquí ya, por ejemplo, le conecto ya no una bombilla, sino un motor, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, aquí conecto un motor. Entonces, claro, este va para tierra y este viene aquí. Y si este también está conectado a 12 voltios y este también, pues claro, con 5 voltios aquí, este switch del transistor se cierra, la bobina se energiza y este switch se cierra y los 12 voltios le llegan al motor y él prende, ¿sí? Y al contrario, si yo hago por programación que ya no llegue un 1 aquí al pin 8, sino un 0, entonces la base recibe un 0, aquí el camino entre el colector y el emisor se cierra, por lo tanto la bobina se desenergiza y este switch vuelve a abrirse, haciendo que el motor se apague, ¿sí? Lo que uno no puede hacer con Arduino es, o sea, esa interfase se hace es porque yo no puedo, ¿sí? O sea, no se puede, digamos, a través del pin 8, conectar, este es el motor, ¿sí? O sea, esta conexión directa no es posible, ¿sí? Yo no puedo conectar el micro, ¿sí? A través de un pin, o sea, porque el pin yo le puedo decir, vea, 5 activa, 0 desactiva, pero no puedo hacer esta conexión directa al motor, ¿sí? Por eso lo que se hace es esta interfaz que acabé de dibujarle aquí, ¿sí? Yo puedo prender un motor empleando esta interfaz, ¿sí? Con un transistor y un relé, ¿de acuerdo? Entonces, ese es, digamos, lo que hace o el objetivo de la electrónica de potencia. Acoplar, ¿sí? Dispositivos que requieren potencia como este motor con dispositivos que son digitales como el caso de este microcontrolador Arduino, ¿sí? Entonces, esa es una de las aplicaciones que nos ofrece la electrónica. Otra aplicación, ¿sí? Es, por ejemplo, pues, digamos, otra aplicación de los transistores, porque en este caso aquí es simplemente prender o apagar. Pero, ¿qué pasa si yo lo que quiero es que el motor, pues, digamos, a través de una señal, por ejemplo, yo lo que quiera sea variarle su velocidad, como es el caso del proyecto de curso. El proyecto de curso me dice que pues hay que implementarle como una especie de control de velocidad al motor, ¿sí? Para que yo pueda, pues, al motor inyectarle mayor revolución o menor revolución y así el dispositivo, el respirador, pues tenga una cierta frecuencia, ¿no? O sea, que sea más rápido o más lento. Entonces, ya esta parte pues no nos serviría, ¿sí? Porque esto es simplemente para prender o apagar, ¿sí? Vamos a ver entonces qué interfaz me serviría para hacer que el motor pues tenga ese fin que sea de variar la velocidad. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? No, profe.
Bueno, Profe, ¿usted cómo fue que dijo que entre la interfaz que hace que todos los dispositivos que? la interfaz, o sea, aquí tenemos Arduino, ¿sí? Donde tenemos este pin que, digamos, está conectado directamente al motor, ¿cierto? Pero esto no es válido, ¿sí? Esto no va a funcionar, porque la corriente que va por aquí es muy bajita, ¿sí? Esta corriente es muy chiquita, entonces yo no puedo hacer esta conexión directa. Lo que tengo que hacer es esta interfaz que está aquí, hecha a partir de este transistor y este relé, para poder ahora sí lograr que el motor active o desactive. ¿A través de qué? De una señal de control procedente de Arduino. Entonces lo que está aquí, esto que está aquí, digamos todo esto, es mi interfaz de potencia. ¿Y es una interfaz entre quién? Entre el dispositivo de potencia, que es el motor, ¿sí? ¿Y quién? Y este elemento digital, que viene siendo Arduino, ¿sí? Entonces eso fue lo que estaba diciendo ahorita, ¿vale? Bueno. Listo, profe. Entonces ahorita, de hecho, pues, ir llegando al objetivo de la clase de hoy, vamos ahorita a ver una interfaz en el cual yo pueda hacer que este motor no simplemente prenda y apague, sino que pueda ser, pueda a su velocidad ser manipulada, ¿sí? Porque recuerden que simplemente esta interfaz que está aquí es solamente para prender y apagar el motor. Si lo apago, pues el motor no anda, o sea, 0 revoluciones. Pero si lo prendo, él llega a su máxima velocidad. Pero si yo quiero una velocidad intermedia, entonces, ¿cómo hago? Entonces, lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, borro aquí y ya les voy a mostrar entonces. Vamos a partir de que tenemos el mismo Arduino, ¿sí? Y tenemos, pues, que por un pin de él vamos a tener lo siguiente. Pues también una resistencia. Vamos a tener el transistor, ¿sí? Y vamos a tener por acá el motor. Este es el motor. Y vamos a tener aquí, importante, el diodito ese. Este va a estar conectado a 12 voltios, dependiendo del motor de cuánto sea. Si el motor es de 6 voltios, pues 6 voltios serán. Si el motor es de 12 voltios, pues 12 voltios. Si el motor es de 24, entonces es de 24. Entonces, así mismo deberá ser esta fuente, ¿sí? Entonces, el motor viene conectado aquí. Este viene aquí y este viene aquí. Aquí, entonces, hay una conexión así, ¿sí? Listo. Y este elementico aquí a tierra. Entonces ustedes dirán, uy, pero entonces si el anterior montaje implicaba también un relé y aquí ahorita nada más hay un transistor y vamos a poder controlar la velocidad, ¿cómo es eso? O sea, ¿por qué es más sencilla? Lo que pasa es que aquí nos va a ayudar mucho una señal que se llama PWM, que me imagino la han escuchado. ¿Han escuchado de esa señal, PWM? No, profe, yo no. ¿No? Bueno, entonces resulta que en la anterior interfaz yo simplemente decía, vamos a sacar por el pin 8, un ejemplo, 1 o 0, ¿sí? 0 o 5 voltios. Pero esta vez vamos a sacar por el pin 8 ya no una señal digital 0 o 1, sino una señal PWM. Y la señal PWM es una señal, digámoslo así, estilo pulsante, ¿sí? Eso es una señal pulsante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues es una señal, PWM es una señal así cuadrada, pulsante. Se dice que es una señal pseudoanalógica. ¿Y por qué pseudoanalógica?
porque no es completamente una señal analógica, ¿sí? No es una señal del todo continua, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que la señal PWM es una señal que, digámoslo así, de rápida conmutación, ¿sí? De alta frecuencia. Entonces, ¿qué va a pasar? En la medida en que, bueno, ¿qué traduce PWM? Significa modulación del ancho de pulso. Entonces, en inglés es Pulse Width Modulation, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este pulso tiene este ancho, ¿sí? Este de aquí. Entonces, cuando la señal está siendo emitida, por decir algo, con este ancho, en la medida en que este ancho es mayor, el motor va a andar a toda su velocidad. Pero si este ancho se va disminuyendo, entonces digamos que yo tengo una señal así, ya el ancho es más pequeño, ¿sí? Entonces, el motor va a moverse a una menor velocidad, ¿sí? Entonces, ahí la cuestión es, ¿cómo hago un programa, ¿sí? ¿Cómo hago un programa en Arduino para que me genere esta señal PWM? Bueno, eso se puede hacer. Digamos, hay funciones que Arduino tiene para lograr sacar eso, ¿sí? Una de ellas, pues, esa función es analog write, ¿sí? Entonces, analog write me permite, ¿sí? Sacar por una salida, pero una salida especial, o sea, porque no todos los pines están habilitados para sacar PWM. Hay que averiguar en la tarjeta de Arduino, ya sea la del 1 o Nano, lo que sea, qué pines están habilitados para que saque PWM. Nos queda menos de un minuto, si algo volvemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que buscar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con este montaje